Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Bria y Aura, y hoy cruzaremos el umbral hacia las leyendas escalofriantes de la Navidad. Recuerda que si tienes alguna historia paranormal que contarnos, envíala a nuestro correo umbralba.podcast@gmail.com. Como estamos ya en épocas navideñas, hemos decidido hacer un episodio especial donde contaremos leyendas navideñas de los más escalofriantes. Ten en cuenta que al ser leyendas extranjeras que no son de España, nuestra pronunciación en los nombres no será la mejor de todas. Ahora nos va a contar la primera historia, que se titula La madre del invierno y el vientre de piedra. Solemos pensar en la Navidad como una época de luz, de regalos envueltos con lazos brillantes, de mesas rebosantes de comida y de un anciano bondadoso que baja por la chimenea para premiar nuestra bondad. Pero si retrocedemos 300, 400 años y viajamos a los valles profundos y oscuros de los Alpes austríacos, la Navidad no era una época de premios, era una época de supervivencia. Y la oscuridad no traía regalos, traía juicios. Existe una noche, la víspera de la Epifanía, el 5 de enero, la 12ª noche, mientras el viento aúlla, los niños se esconden bajo las mantas y las sirvientas miran con terror sus ruecas, porque saben que ella viene. No es Papá Noel, no es el Krampus, ella es algo mucho más antiguo, algo que estaba allí antes de que se construyeran las iglesias. La llaman Señora Perchta, la Destripadora. Cuentan las leyendas que Perchta tiene dos caras. A veces, si tienes suerte, la verás como una mujer hermosa, vestida de blanco impoluto, brillante como la nieve recién caída. Pero esa no es la cara que temen los campesinos. La Perchta que visita las casas esa noche es una anciana monstruosa. Su piel es como el pergamino seco. Su ropa son harapos sucios que huelen a humedad y tierra vieja. Su nariz no es de carne, es de hierro, curvada como el pico de un cuervo. Y si miras al suelo, verás que cojea, porque bajo sus faldas oculta una pata de ganso enorme y deforme. Su misión: inspeccionar. Perchta es la guardiana del orden. Entra en las casas sin abrir las puertas. Se desliza entre las sombras para comprobar dos cosas. Primera, ¿has terminado tu trabajo? ¿Has hilado toda la lana que te correspondía este año? Segunda, ¿has respetado el ayuno? ¿Has comido el plato humilde de pescado y gachas? ¿O has pecado de gula? Imagina que eres una joven sirvienta en una granja de Baviera. Es la noche del 5 de enero. Fuiste perezosa. Dejaste lana en la rueca. Y peor aún, tenías tanta hambre que te comiste las sobras del asado. Te vas a la cama rezando para que no pase nada. Cierras los ojos fuertemente. El sueño te vence. Pero entonces sientes un peso en el pecho. Un olor rancio inunda la habitación.
Abres los ojos y ahí está, la nariz de hierro a centímetros de tu cara, los ojos vacíos mirándote. Ella lo sabe. El castigo de Frau Bersta no es un golpe con una vara, es una cirugía macabra, con una hoja larga que oculta en su manga. Te abre el vientre en canal, de arriba abajo, sin que puedas gritar. Saca tu estómago, saca tus entrañas, manchadas por la comida que no debes comer. Te vacía por completo, pero no te deja vacío. Oh, no. Del saco que lleva a la espalda, saca paja vieja, saca basura del suelo del bosque y saca piedras, grandes, frías y pesadas, piedras de río. Rellena el hueco donde estaban tus órganos con esa inmundicia y luego te cose con una aguja gruesa y un hilo tosco. Te cierra de nuevo. Dicen que las víctimas de Bersta a veces despiertan a la mañana siguiente. Intentan levantarse, pero el peso de las piedras en su interior las arrastra al suelo, hundiéndolas, condenadas a morir lenta y dolorosamente, sabiendo que llevan basura en lugar de vida. Y cuando termina su trabajo, sale a la noche. Pero si miras por la ventana, no la verás sola. Bersta viaja con la cacería salvaje. Escucha el viento. Esos no son silbidos del aire, son los Heimchen, las almas de los niños que murieron sin bautizar, espíritus pequeños, tristes, que tropiezan en la nieve, llorando, siguiendo eternamente a la vieja bruja a través de los bosques oscuros. Hoy en día, en Austria, la gente celebra los Bestenlaufen. Se ponen máscaras de madera, aterradoras, corren por las calles, hacen sonar cencerros y beben vino caliente, se ríen del miedo. Pero en las granjas aisladas, donde la nieve cubre los caminos y el silencio es absoluto, todavía hay ancianos que, la noche del 5 de enero, dejan un plato de gachas en el alféizar de la ventana y se aseguran muy bien de haber terminado todo su trabajo, porque la nariz de hierro todavía puede estar olfateando tu puerta. Y esta es la historia que os he contado. Pero ahora vamos a ver cuál es el origen y la etimología de Frau Bersta. Para entenderlo hay que mirar atrás, mucho antes del cristianismo. Su nombre proviene del alto alemán antiguo, Porath, que significa la brillante o la resplandeciente. Raíces paganas. Los historiadores y folcloristas creen que Bersta es la evolución de una antigua diosa germánica, probablemente una variante de maldita sea esposa de Odín o Freya. Estas diosas eran guardianas del hogar, el matrimonio y el destino. La degradación. Con la llegada del cristianismo a la región alpina, las deidades paganas no desaparecieron, sino que fueron demonizadas. La diosa luminosa que protegía el hogar se transformó en una figura brujesca y punitiva,
aunque conservó ciertos poderes divinos. Lo que hace a Frau Persta única en su naturaleza dual no es simplemente un monstruo, es una entidad de justicia estricta. La cara luminosa, en algunas leyendas, aparece vestida de blanco inmaculado, irradiando luz como la guardiana de las almas y protectora de los animales. La cara oscura es la más común. Se le describe como una anciana decrépita con una nariz aguileña de hierro, piel arrugada, ropa hecha de harapos y a menudo ocultando un pie deforme. El terrorífico castigo, el destripamiento. La leyenda más infame de Persta está vinculada al incumplimiento de las normas sociales y religiosas, específicamente durante los 12 días de Navidad, pero sobre todo en la víspera del 6 de enero. Sus reglas eran claras. El trabajo. Todas las tareas de hilado de lana y lino debían estar terminadas antes de la Epifanía. Si una sirvienta o niña dejaba lino a medio hilar en la rueca, Persta se enfurecía. El ayuno es su día sagrado. Se debía comer una comida tradicional y humilde, generalmente pescado y gachas. Nadie debía darse cuenta de un festín de carne o manjares de ricos. Si fallabas en esto, pues había un castigo. Persta entra silenciosamente en la habitación del infractor mientras dormía. Con un cuchillo largo que ocultaba en sus ropas, abría el vientre de la víctima, extraía el estómago y los intestinos y rellenaba la cavidad con paja, piedras, basura y cadenas. Luego cosía la herida con tanta precisión que la víctima no despertaba hasta que era demasiado tarde, o podía morir en el proceso. Se decía que las piedras eran para hundirte en el agua o simplemente para que sintieras el peso de tu pecado. Percha no viaja sola. Ella es una líder de la cacería salvaje. Viaja con el séquito de las almas perdidas. Se dice que va acompañada de un ejército de espíritus ruidosos. La visión trágica, lejos de torturar a estos niños, en las versiones más antiguas ella los cuida. Hay leyendas tristes de campesinos que ven a Persta cruzar el cielo o el bosque seguida de niños pequeños que lloran y tropiezan con sus largas túnicas. Persta, a menudo, se detiene para ayudar a los más lentos. Sin embargo, ver esta procesión se consideró un presagio de muerte o guerra para quien la atestiguara. Las tradiciones actuales, los Persten. En Austria, la leyenda sigue muy viva a través de los desfiles conocidos como Perstenlaufen. Aquí la figura de Persta se ha dividido en dos grupos de seguidores. Persten hermosos llevan máscaras ornamentadas, trajes finos y cintas. Van de casa en casa para traer buena suerte, fertilidad y bendecir el ganado. Los Persten feos. Estos son los que provocan pesadillas. Llevan máscaras de madera tallada con colmillos grotescos, múltiples cuernos, pieles de animales y cencerros ensordecedores. Su función original era hacer ruido para ahuyentar a los demonios del invierno y despertar a la naturaleza, pero hoy en su día su aspecto es demoníaco. La comida que te salva la vida. Para evitar ser destripado, Frau Percha, la tradición bávara y austríaca dictaba que se debía dejar una ofrenda o comer un plato específico. Este plato se llamaba leche de perca, una especie de gachas de leche y harina. Si Perchta
entraba en una casa y encontraba que toda la familia había comido este plato humilde y le habían dejado un poco a ella, dejaba una moneda de plata en un zapato como recompensa. Si encontraba restos de un banquete grasiento en sus estómagos, sacaba el cuchillo. Del miedo a la fiesta. Hoy en día la leyenda se mantiene viva principalmente a través de desfiles. En Austria y en Baviera. La Semana de Reyes es una locura. El espectáculo, grupos de hombres y mujeres jóvenes se unen a asociaciones de Persten. Se visten con pieles pesadas y máscaras de madera tallada a mano, que valen miles de euros. El cambio de tono. Ya no se trata de castigar a los niños. Ahora el objetivo de los desfiles es ahuyentar el invierno. El ruido ensordecedor de los cencerros que llevan en la espalda sirve para despertar a la naturaleza y asegurar una buena cosecha en primavera. ¿Queda algo de la creencia? Aunque nadie teme por sus órganos internos, quedan restos de la superstición en las zonas rurales profundas de los Alpes. La limpieza obsesiva. En muchos hogares austríacos tradicionales todavía se considera de mala suerte dejar la casa sucia o las decoraciones navideñas puestas después del 6 de enero. El plato tradicional. Algunas familias todavía comen gachas o pescado en la Epifanía por tradición, manteniendo vivo el antiguo ritual de la comida humilde, aunque ya no dejen un plato en la ventana. Respeto a la figura. A los niños no se les amenaza con "te va a matar", pero sí se les dice "cuidado que viene la pesta", como una figura de autoridad mística y respeto, no solo terror. Esto también tiene un reconocimiento de la UNESCO. La tradición es tan fuerte que el desfile de los Persten en el valle de Gastein, Austria, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Esto blindó la leyenda, ya no es un cuento de viejas, es un tesoro cultural protegido. O sea que ya nadie mira debajo de la cama con miedo a su cuchillo, pero Frau Persta ha ganado la batalla al olvido. Se ha convertido en un símbolo de orgullo alpino, una excusa para tallar arte en madera y una fiesta salvaje para liberar tensiones en el frío invierno. Y después de esta historia que os he contado y de esta información que os he dado acerca de Frau Persta, ahora Bria nos va a contar la siguiente historia: el tren fantasma. Efectivamente, os voy a contar la leyenda del tren fantasma de Navidad de los Montes de Tatra, que ocurre en una línea de tren entre Eslovaquia y Polonia. La leyenda dice que cada Nochebuena, entre las 23:47 y las 12:13 de la mañana, aparece en la vía un tren que no figura en ningún horario. Un convoy antiguo de los años 40 o 50. Tiene unos vagones verdes oscuros, con cruces camadas medio borradas, porque eran vagones alemanes requisados después de la guerra. Este tren va totalmente iluminado por dentro, pero vacío. Se le ve avanzar sin ruido de motor, sin chispa en el pantógrafo,
aunque la línea es eléctrica y a menudo sube cuestas imposibles sin electricidad. Todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial, específicamente entre 1944 y 1945, cuando los nazis usaron la línea Tatra para transportar prisioneros y suministros hacia campos de concentración en Polonia. Hay relatos de trabajadores sobre un tren maldito que llevaba vagones sellados con judíos húngaros y eslovacos hacia Auschwitz. Según estos relatos, el tren descarriló en una tormenta de nieve la noche del 24 de diciembre de 1944, matando a cientos de pasajeros. Desde ese momento, ese convoy sería el tren fantasma, reapareciendo en cada Nochebuena como un eco de las almas atrapadas. La descripción de este tren que descarriló coincide perfectamente con la descripción del tren fantasma de esta historia. Os voy a contar algunos casos documentados y testimonios reales de personas que han visto este tren. Empezamos por el 24 de diciembre de 1968, que fue un accidente evitado. Un maquinista de un tren regular que salía de Stary Smokovec a las 11:51 de la noche vio las luces de otro tren venir de frente en vía única. Frenó en emergencia y paró a 30 metros. El otro tren pasó de largo a su lado a unos 5 kilómetros por hora, sin sonido, y todos los pasajeros del tren real vieron los vagones vacíos iluminados y caras pálidas pegadas a la ventana. Se guarda una declaración oficial de las personas que lo vieron. Esa misma noche, pero en 1987, un guardia de la estación de Ostrovskie Pleso grabó el tren fantasma entrando en la estación a las 12:07 de la madrugada, parando exactamente donde paran los trenes normales, abriendo las puertas automáticas y quedándose 42 segundos en completo silencio. Luego cerró las puertas y siguió sin nadie a bordo. En 2009, esa misma noche de Nochebuena, varias personas que esperaban el último tren real de Tatranska grabaron cómo el tren fantasma llegaba por la vía contraria, pasaba despacio y desaparecía en la niebla dirección al cementerio judío de Poprad. Los vídeos coinciden en un detalle escalofriante. En los vagones se ven pasajeros sentados de espalda, con ropa de los años 40. Y cuando el tren pasa cerca, se giran todos a la vez mirando las cámaras, pero no tienen ojos, solo habían huecos negros. Y por último, una explicación oficial que nadie cree. Los ferrocarriles eslovacos dicen que es un efecto óptico por la nieve y las luces de los pueblos reflejados. Pero eso no explica que el tren aparezca en los detectores de ocupación de vía ni que active las señales automáticas. Todo el paso de ese tren queda registrado en los sistemas.
Los maquinistas de la línea a día de hoy se niegan a hacer solos el último turno de Nochebuena, y cada año la estación de Poprad-Tatry pone un cartel que dice así: debido a tradición popular, no se garantiza la circulación normal entre las 11:30 y las 12:30 de la noche. Ahora os voy a explicar un vídeo muy famoso, el vídeo de 1987, que todo está grabado en cintas VHS, pero os voy a contar exactamente lo que pasó esa noche. En los primeros 15 segundos del vídeo, las imágenes son temblorosas de la estación de Ostrovsky Pleso, cubierta de nieve, con el reloj marcando las 12:07 de la madrugada. Se oye al guardia decir: algo se acerca, no es nuestro tren. Entre los 15 segundos y los 55 segundos del vídeo, las luces del tren fantasma emergen de la niebla en la vía principal. Es un convoy de 4 a 6 vagones, avanzando a unos 10 o 15 kilómetros por hora, sin humo, sin vapor, sin zumbido eléctrico. Solo luces amarillentas como bombillas antiguas que parpadean levemente. No hay silbato inicial, solo hay un clic metálico cuando entra en la estación. Entre los minutos 0:55 y 1:25, el tren frena suavemente en la plataforma exacta donde paran los trenes reales. Las puertas de los vagones se abren solas con un chirrido audible. Dentro está todo vacío, pero se percibe un resplandor difuso, como si hubiera figuras borrosas sentadas. El guardia se acerca y enfoca una ventana. Por un momento parece verse una mano pálida presionada contra el vidrio desde dentro, pero desaparece al segundo siguiente. No hay sonido de pasos ni voces, solo un eco hueco. Entre los minutos 1:25 y 1:42 pasa lo siguiente. Tras 42 segundos exactos de parada, las puertas se cierran solas y el tren arranca sin aceleración brusca y se pierde en la niebla hacia Poprad. Este vídeo se rumorea que se puede ver en la estación de Ostrovsky Pleso. Los veteranos tienen copias en DVD para los turistas curiosos por tan solo 5 euros. Y aunque esta historia es muy interesante, se me ha ocurrido preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que pasaría si subes a ese tren. Si subes a ese tren, no mueres en el sentido clásico, mueres para este mundo, pero no sientes ni dolor ni miedo. Lo que pasa es lo que te voy a narrar a continuación. En el primer instante que pones un pie dentro, el tiempo se rompe para ti. El tren arranca, pero no irá a ningún lugar físico. Avanzará por la misma vía y al mismo tiempo por otra vía que solo existe entre la Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre. Todo ocurrirá como si entraras en un mismo bucle de 1944, un bucle que nunca terminó. Una vez dentro del tren,
Te sientas y de pronto el vagón ya no está vacío. Aparecen los pasajeros que faltaban. Gente de los años 40 o 50. Familias enteras, niños con maletas de cartón, soldados heridos, mujeres con pañuelos en la cabeza. Todos te miran como si te esperaran desde hace décadas y todos te sonríen. El tren nunca frena otra vez en ninguna estación real. Desde fuera, para los que miran, desaparece en la niebla o en un túnel en menos de un minuto. Sin embargo, desde dentro, el viaje dura exactamente lo que tú necesitas para llegar al más allá. Puede ser un simple parpadeo, como que pueden ser unas horas hablando con gente que tú creías perdida. Tu cuerpo físico desaparece del mundo de los vivos. A veces dejan algo tuyo perfectamente colocado en la vía o en un asiento del tren fantasma del próximo año, como si fuera una prueba de que tú estuviste allí. Pero tú ya no estás en este plano. Estás en la Navidad que nunca terminó para ellos y ahora tampoco terminará para ti. Y pues esta es la historia del tren fantasma. Tuve suerte de que cuando estuve investigando esta historia no la investigara de noche en un tren. Sí que la investigué de noche en mi casa, pero investigarla en un tren habría sido mucho más aterrador para mí. Sobre todo porque yo muchas veces cojo el tren por la noche. Y siempre a veces te da la sensación de que puede que cojas el tren equivocado. Sin embargo, damos gracias a que por lo menos en las estaciones en las que yo cojo el tren no va a pasar ningún tren fantasma. Pues sí, ha sido una muy buena historia también la que has contado y sí, menos mal que estabas en casa y no en el tren. Sí, la verdad que sí. Tu historia también me ha gustado mucho, ha sido bastante escalofriante. Y nada, pues es curioso que haya gente que todavía continúe un poquito con la tradición, aunque no sea por miedo, sino simplemente por el hecho de que es lo que se hacía. Pues sí, han sido dos historias muy buenas, me han gustado las dos, la verdad. Y estas han sido las historias de hoy. Esperemos que os hayan gustado y que paséis muy buenas fiestas junto a la familia, amigos, pareja o con quien queráis. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.